Pues en esta enseñanza vamos a ver como una parte número 2 del diluvio. Y no solo ahora vamos a ver esos detalles de la historicidad del diluvio, de la geología del diluvio, de las dimensiones del arca, sino también vamos a hablar acerca del problema de la maldad y muchas cosas allí. Pues ahora vamos a empezar viendo otras leyendas de diluvios fuera de las epopeyas de antes, unos más que hemos descubierto más recientemente. Por ejemplo, los nativos de Hawái, cuando llegaron los europeos norteamericanos allí, es muy interesante esta leyenda que ellos tienen. Les animo a que hagan una comparación y también hagan contrastes en su mente cuando los ven. Mucho después de la muerte del primer hombre, por lo que parece eso es Génesis 5, porque la genealogía desde Adán hasta Noé, el mundo se convirtió en un lugar malvado y terrible. Génesis 6. Solo quedaba un buen hombre, su nombre era Nuhu, en vez de Noé. Hizo una gran canoa con una casa y la llenó de animales. Y en esta historia las aguas subieron sobre toda la tierra y mataron a todas las personas. Solo Nuhu y su familia se salvaron. Cuando el barco aterrizó de forma segura en Mauna Kea, Nuhu ofreció cerdo y cocos para agradecer a la luna. Entonces el Creador descendió sobre un arco iris para revelar que Él fue quien salvó a la humanidad. Ahora en China, registra que su esposa y sus 3 hijos y sus 3 hijas escaparon de una gran inundación y fueron las únicas personas vivas en la tierra después del gran diluvio. Repoblaron el mundo. Otra en China, cuando el Dios del cielo inundó la tierra, un hermano y una hermana sobrevivieron en un bote. Tenían un niño deforme que el hermano le cortó en pedazos. Quizás hablo con Salomón, ¿no? La tierra fue repoblada de las piezas. A los aborígenes australianos, Gajara y su familia sobrevivieron a una inundación mundial en una balsa. Luego enviaron pájaros para ver si las aguas habían retrocedido. Satisfecho por el olor de cocinar canguro, el dios Nagda colocó un arcoíris en el cielo para detener las nubes de lluvia. Pueden ver que tienen puntos de verdad, pero también lo han contextualizado también a sus lugares. El imperio acadio, Tanzania, Escandinavia, Perú, Bahía Hudson, las llanuras norteamericanas, están estas leyendas. En México, entre los aztecas, tarascos y otomíes. Y esos lugares se ven aquí en este mapa. Pero esos no son todos. Hay muchas más leyendas que no hemos discutido aquí. Y para entender esto y las epopeas y estas leyendas alrededor del mundo, hay un evento bíblico que nos da sentido a todo esto, la Torre de Babel. Después del diluvio, los sobrevivientes hicieron una ciudad, ¿se acuerdan? Y querían hacer una ciudad a su nombre y una torre que llegase hasta los cielos. Un poco ambiciosos, ¿no? Y luego Dios les había mandado desde antes a que llenaran la tierra de su gloria, llenaran la tierra, y como son hechos a imagen de Dios, eso es para llenar la tierra de su gloria. Y ellos rehusaban. Entonces empezó una gran migración cuando Dios confundió sus lenguajes. Y con ellos, por lo que parece, llevaban verbalmente la tradición oral. Y por eso hoy podemos rastrear a través de las grandes migraciones estas leyendas de diluvios. Y como hemos visto en la enseñanza anterior, es como teléfono roto. Y yo empiezo diciendo carro rojo está en el porche y la hermana subió y me dijo algo muy raro, pero tiene que ver con algo rojo, ¿verdad? En un lugar. Pues, no solamente tenemos leyendas de diluvios, tenemos ziggurats o pirámides que siguen estas rutas de migraciones también en el mundo. De hecho, hasta en Inglaterra hay pirámides, solo están bajo tierra. Y de hecho, les voy a mostrar un ejemplo en México. En México existe el pirámide con la base más ancha del mundo, más ancho que los de Egipto, de cualquier otro lugar. Y está bajo un monte. Eso está en Cholula, fuera de Puebla. Y aquí hay como un modelo de cómo se ve como por debajo de la tierra. ¿Por qué les muestro esto? Porque la gente que hizo esa pirámide después
contextualizaron las leyendas del diluvio que conocían para creyendo que esta es la Torre de Babel. Les voy a mostrar una placa que está en el centro, en la plaza principal, fuera de este pirámide. Y aquí está. Y luego está esta inscripción. En la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes, Génesis 6. Muchos perecieron sumergidos en las aguas, Génesis 7 y 8. Solo 7 hermanos se salvaron en las grutas de la montaña Tlaloc. Les faltó una persona, se le quedó, no sé. Selua el gigante fue el sitio que después se le llamó Choloyan, ahora es allá, con grandes adobes fabricados en Tamanalco. Y conocidos de mano en mano por una fila de hombres, comenzó a construir la pirámide en memoria de la montaña en que fue salvado. Irritado, no voy a pronunciar eso, padre de todos los dioses, pero mira, ese padre de todos los dioses, que la obra amenazaba en llegar a las nubes, lanzó el fuego celeste y con una gran piedra en forma de sapo mató a muchos de los constructores. Dispersándose los demás, no pasó adelante la construcción. El monte artificial subiste todavía atestiguando el poder de Selua. Yo tomé yo mismo estas fotos, estas imágenes, estando allí. Y eso es algo fascinante. Y otra cosa fascinante es si hacemos, como pueden ver aquí, una comparación y contraste con Génesis y estas leyendas. Lo que estamos viendo aquí, a su lado izquierda, estamos viendo el relato del Génesis, de los detalles del diluvio. Y aquí arriba estamos viendo las leyendas. Y quiero que noten algo. En los primeros están más de acuerdo con la Biblia. ¿Pueden imaginar por qué? Están escritos más antes, están más conectados al evento. Y a través del tiempo el teléfono roto se vuelve cada vez más roto. Por eso ahora cuando llegamos aquí hasta Perú, mira donde están amarillos o verde, está donde están en acuerdo, y en anaranjados donde están parcialmente en acuerdo. Cuando llegamos hasta después, que fue por oral, se va corrompiendo cada vez más. Y eso es exactamente el teléfono roto, lo que están viendo aquí. Pero Génesis también es un género literario de narrativa histórica. ¿Por qué es tan importante eso? Los otros escritos están en género de mitología. Entonces Génesis nos da unos puntos que estos no dan tanto. Mira el Génesis, en medio de que toda la gente hablaba de un diluvio, Dios se va a revelar a su pueblo y Él les va a decir exactamente cómo lo hizo. En el año 600 de la vida de Noé. ¿Quién es Noé? Acabo de dar 2 capítulos antes una genealogía que conecta a Noé desde Adán. A los 17 días del mes, aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Entonces da el año, el mes y el día, el quién, su genealogía. Está dando muchos detalles aquí. No está diciendo que un canguro y todas esas cosas, ¿verdad? Es algo como más detallado. Y otra cosa que debemos notar son las descripciones de los barcos que ellos ponen. En todas las descripciones, en las leyendas que dan, no sobreviven un tsunami, ninguno. Pero con las dimensiones del arca, que es más o menos 155 metros de largo, 26 metros de anchura, 15.5 metros de altura, si entra en un tsunami de manera perpendicular, no lo va a tumbar, sino con ese diseño se sube y luego se baja por encima de grandes olas. Todos los otros demás, enfrentados con un tsunami, se van a destruir. Entonces vemos cada vez más la historicidad de la palabra de Dios enfrente de muchas otras descripciones que no sobreviven una catástrofe. Pero nos quedan otras preguntas que tenemos que responder. No solamente del arca y de leyendas, sino, oye, pues ¿cómo podemos inundar la tierra con agua? ¿Dónde está esa agua? ¿De dónde viene y dónde está? Pues esa es una pregunta muy común. Y antes de responder, quiero mostrarles un artículo de National Geographic de hace como 4 años.
A través del estudio de meteoritos, los científicos afirman que los volcanes inundaron a Marte de agua. Bueno, eso puede ser verdad, no lo voy a negar. Es fascinante estudiar Marte y ver lo que hay allí, lo que hubo. Pero Marte, hoy día, no tenemos confirmada ni siquiera una gota de agua líquida. Hay un poco de hielo, un poco de vapor, y luego hay reportes de evidencia indirecta de quizás un charquillo de agua salado que sale en la primavera, no más. Ni sabemos si es agua. Pero se puede decir, confirman y afirman que hubo un diluvio que cubrió todo el planeta. Pero cuando les hablas de planeta Tierra, que es 70% agua líquida en su superficie, te preguntan de dónde viene el agua. Pues, quizás de Marte, no sé. Pero ¿por qué se puede afirmar en un planeta que no tenemos confirmada ni siquiera una gota de agua líquida y a la vez burlarnos del relato bíblico que dice que cubrió todo el planeta el agua? De hecho, lo que les estoy mostrando es una imagen del planeta Tierra. En unas porciones se puede tomar una imagen donde no se ve tierra. Entonces, ¿cómo que de dónde está el agua? El agua está aquí. De hecho, la única razón por la que no estamos todos bajo agua hoy es por las elevaciones de la tierra. Acuérdense, cuando Dios creó el mundo estaba todo bajo agua. ¿Y qué hizo Dios? Descúbrese tierra seca. Y también en el diluvio se subieron la elevación al nivel de la tierra, les voy a mostrar. Pero si hoy pudiéramos bajar la tierra al nivel del mar, si tuviéramos manos sobrenaturales para hacerlo, estuviera el mundo ahorita a 2.2 kilómetros bajo agua, todo el planeta. Ahora vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 104, 6 a 9. Pero lo vamos a hacer un estudio cuidadoso de ese texto porque no queremos sacar esto fuera de contexto. ¿Okay? Dice, con el abismo, como con un vestido, imagínate un vestido, la cubriste, hablando de la tierra. Dios cubrió la tierra como con un vestido. Sobre los montes estaban las aguas. Ahora, yo quiero decir hoy que él está hablando del diluvio, aunque unos versículos antes está hablando por lo que parece la creación. ¿Cómo puedo ahora yo saber que hoy está hablando del diluvio? Porque tenemos que tener cuidado aquí, estudiantes de la Biblia. Hay 2 veces en la historia cuando la tierra estaba cubierta de agua. 2, no una. El primer día de la creación y el diluvio. Entonces, ¿cómo sé aquí que no está hablando del primer día de la creación? Hay una palabra que me lo dice. Ya lo dijeron, montes. Dios no había formado montes para el primer día de la creación. Entonces, tiene que haber montes preexistentes. Entonces, vamos a hacer una imagen mental. Hay agua y hay montes por debajo del agua, ¿no? Acuérdense que es lo que dice Génesis 7, 19 a 20. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El salmista está escribiendo después del hecho. Y el salmista y todos los salmos, ¿qué hablan? Se deleitan en la ley. Ellos ya tenían el Pentateuco. Ellos sabían del diluvio. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo este salmo. A tu reprensión huyeron. ¿De qué está hablando? ¿Qué huyó? Las aguas. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Y qué sucedió? Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Entonces, obviamente está hablando de diluvio, porque Dios está haciendo algo para que jamás puedan cubrir la tierra. Pero, ¿cómo es la manera en que Dios va a hacer que no cubre la tierra otra vez? Cuando hizo la promesa de subir los montes para hacer un límite que las aguas ya no pueden pasar. Y eso nos responde a una pregunta muy grande que un joven me hizo una vez. Él me dijo, ¿todos los montes estaban cubiertos de agua? Dije, todos. Y él dijo, oye, este joven es un genio. Porque él dijo, entonces los Himalayas estaban cubiertos de agua. Dije, sí. Y él dijo, entonces, ¿cómo respiraban Noé los animales? Porque para ese nivel no hay oxígeno. Dije, este niño es inteligente. Pero se pudiera dar argumentos que empujaría el oxígeno para arriba las aguas, pero no sé si la atmósfera sostiene el oxígeno tanto en ese nivel.
Pero la respuesta está en el Salmo 104, 6 a 9. Los montes del diluvio no fueron tan altos como hoy. Los Himalayas llegaron a su altura después del diluvio. Los Andes llegaron a su altura después del diluvio. Y de hecho lo sabemos, porque el fondo oceánico en el Pacífico se está hundiendo, derritiendo y subiendo. Así que los montes antes del diluvio fueron más bajitos, así que el nivel del agua no fue tan alto como uno se puede pensar. Y si Dios dobló la tierra, debemos ver en las capas sedimentarias que se asentaron durante el diluvio, debemos ver doblaje, pero el doblaje extremo, ¿okay? Como aquí. Esto es esquisto en el Gran Cañón y podemos ver que se dobla. ¿Cuándo es la última vez que has tratado de doblar una roca? Vas a lograr algo. Vas a romper la roca o la roca te va a romper a ti. Uno de los dos. A la roca no le gusta doblarse. No es maleable. Entonces, lo que fue la teoría de los gradualistas es que esta roca no se dobló rápidamente, sino a través de mucha presión, y la presión hace que fricción, y la fricción produce calor. Entonces, el calor lo dobló poco a poco, esta roca. Pero el problema es que los que estudian química y otras cosas saben que el calor cambia la composición química. En otras palabras, esto debe ser una roca metamorfis y es 100% esquisto, mostrando nuevamente que su doblaje no pasó bajo altas temperaturas. Pero ahora vamos a ver otro tema, son los fósiles. ¿Qué de los fósiles? Es otra gran evidencia de un diluvio, los fósiles. Porque un fósil es algo antinatural. Cuando comes una pierna de pollo de Kentucky o no sé dónde, avientas la pierna, espero que no, que lo pones en la basura, pero en un día llega al dump, ¿no? De basura. ¿Se va a convertir en un fósil? No. Un gato, un perro lo va a agarrar, está expuesto a oxígeno, así que se va a descomponer y bacterias lo van a descomponer completamente con el tiempo. Entonces, para tener un fósil, tiene que ser un evento más catastrófico. Algo muerto puede ser enterrado rápidamente, protegido del oxígeno y otras cosas. No se va a hacer un fósil para que lo pongas en tu sala. Pero en el mundo, sobre los continentes, tenemos muchos fósiles. Ahora, ¿por qué dije sobre los continentes? Porque no tenemos fósiles en el mar. Porque cuando los animales mueren en el océano, flotan, son comidos. Los fósiles se encuentran sobre los continentes. Y de hecho tenemos miles de millones de fósiles enterrados en capas sedimentarias de roca sentadas por agua por toda la tierra. Si los fósiles están sobre los continentes, ¿cuál es el porcentaje de los fósiles que están aquí en Bogotá que deben ser del mar? Es el 95%. De todos los fósiles sobre los continentes son marinos, 95%. Y luego el 4.5% son plantas. Y el 0.5% son animales terrestres. Y lo interesante, como en el Gran Cañón, tenemos algo que sale para arriba que se llama la Gran Escalera. En la Gran Escalera del Gran Cañón hay animales terrestres enterrados con animales del mar. También en Inglaterra, en Israel, en muchos lados partes tenemos zarigüeyas con peces enterrados juntos. Es algo muy fascinante ver. Pues, ¿qué sucedió? De hecho, yo recuerdo que alguien me dijo una vez, oye, ¿por qué se hacen dibujos de caballos aquí en las Américas antes? Los españoles trajeron caballos. Eso es un error. Tenemos caballos fosilizados en las Américas. Solo por lo que parece se extinguieron aquí y luego se volvieron a traer quizás por los españoles y los portugueses. ¿No es interesante saber eso? Que aquí hubo caballos antes. Pues, ¿cómo se hace un fósil? Pues vamos a tomar un viaje al fondo del mar. Pero que nadie se enferma. Porque cuando dicen en la iglesia, dile al que está a tu derecha algo, aquí no vomites a la persona a tu derecha si te enfermas, ¿ok? Para enfrente.
Vamos al fondo del océano y viene un pez. Está en una área no muy profunda del mar y se acerca para su almuerzo. En medio de eso empieza un temblor. Y una ola de tsunami con muchos sedimentos lo lleva, lo entierra bajo toneladas y se queda congelado en tiempo en medio del lecho. Porque este es un fósil en el Museo de la Creación que pueden ver en persona cuando van. Y tenemos muchos fósiles así. Porque un fósil muestra una catástrofe, algo repentino. Y como les dije, él estaba comiendo en medio de eso. La mayoría, todos son marinos y están sobre los continentes, como pueden ver aquí. De hecho, este siguiente me gusta mucho. Este es un ictiosaurio, que es un reptil marino, y está en medio de dar a luz, en el acto. Podemos ver que este juicio de Dios vino de manera repentina, rápida. Y otra cosa, aquí en Sudamérica tenemos ballenas sobre los Andes. Esto está en Perú. Ellos son una misionera con respuestas de Génesis. Y yo les pedí, la próxima vez que suban allí, tomen una foto, porque hay una vía de ballenas fosilizadas sobre los Andes. Podemos ver muchas evidencias. Y yo les animo a que sigan leyendo artículos, libros que ofrece el ministerio de geólogos y de personas que realmente trabajan eso más a profundo para responder preguntas. Pero por ahora tenemos que cambiar de tema un poquito. En el mismo contexto, pero vamos a responder otra pregunta. ¿Cómo pudo hacer esto? Y vamos a ver el Dios del diluvio por un momento. Y esta parte yo les quiero pedir que presten mucha atención, porque vamos a indagar en algunas profundidades aquí. ¿Ok? Y como les había dicho en otra enseñanza, esto se conoce mucho por teodicea, por justificar a Dios. Por eso digo que abordemos esto con mucha reverencia, porque Dios no está esperando que un hombre o una mujer pecadora le justifique a Él. ¿Ok? Pero Dios sí nos dio una capacidad de razonar y nos dio en su palabra unas cosas que nos pueden ayudar. Acuérdese nuevamente que Génesis 1:31, al final de la creación, vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Así que la primera pregunta en si Dios es tan buen diseñador, ¿por qué hay unas células que salen cancerosas? ¿Por qué hay problemas cuando están copiando? No es el diseño de Dios eso. Errores, mutaciones genéticas, malformaciones. Sino eso es parte de lo que pasa después de que Dios dice esto. Porque eso es parte de la maldición. Y incluso el salmista, después de la maldición, dice que aún hay muchos destellos de su gloria, como los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Aún podemos ver el que creó esto es glorioso, aún en medio de la maldición. Pero también, si uno nota esto, usualmente en sus años universitarios más que nunca, que el mundo no solamente no es pura belleza, no es puro correr en campos de flores. Hay otras cosas. Esta es la violencia, violaciones, injusticias, terrorismo, corrupción. Y la gente dice, ¿cómo puede existir un Dios si esto existe? En el cual digo, un momento por favor. Nada de esto existe al menos que Dios existe. ¿No están viendo estos títulos? Violencia. ¿De dónde saca violencia? Su raíz. Violar. ¿Y qué es violar? Una ley moral universal. Y no existe una ley moral universal si no hay un dador de esa ley en primer lugar. Entonces no puedes decir, yo no creo en Dios porque hay tanta violencia. Entonces, ¿a cuál ley moral universal estás diciendo que se está violando con la violencia? Porque no existe la violencia en un mundo de la selva, la ley de la selva. Un mundo darwiniano no tiene violencia. Solo somos animales. Entonces, cuando apelas a eso, para decir que no crees en Dios, estás subiéndote a las piernas de Dios para darle una bofetada.
Porque tu argumento no tiene chiste, no tiene fundamento, no tiene cimiento, a menos que primero concedas que Dios existe. Violaciones. ¿Por qué una violación es malo? Los gallos violan a las gallinas. ¿En serio? De hecho, se levantó recientemente un grupo de esta hermosa nueva generación, de los cuales hay muchos. Dios va a levantar una gran iglesia de esta generación. Pero hay muchos desafíos también. Ahora hay un grupo que está peleando por derechos de las gallinas. Sí, en serio. Pero entendamos algo aquí. ¿Qué es una violación si no hay una ley moral universal dándote derechos en primer lugar? ¿Qué es una injusticia? Como dice C.S. Lewis, ¿cómo puedes decir que una línea es torcida a menos que primero tienes una idea de que es una línea recta? Entonces no uses esos argumentos para decir que Dios no existe. Porque si Dios no existe, ¿por qué estás quejando? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Nosotros podemos ver aquí que la Biblia lo deja muy claro. La Biblia es muy clara en el hecho de que esto es el resultado de nuestras acciones. Y tú puedes decir, no, eso lo hizo Adán. No, la Biblia no lo deja así. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Y vamos a ver en este argumento, hay muchas maneras de responder. Pero las maneras de responder se trabajan en conjunto. No hay ningún argumento en sí que lo responde. Y eso es perfecto, porque la realidad no refleja usualmente que hay un argumento que responde a la realidad. Tiene que ser un conjunto de muchos argumentos, trabajando en conjunto. De hecho, el ex ateo C.S. Lewis, que escribió Narnia, que estaba en Oxford, él dijo eso acerca de su conversión, que no fue ningún argumento. Fue una serie de argumentos que trabajan en conjunto para convencer. Así que vamos a ver esto más a profundo. Y ahora podemos ver quizás el diluvio un poco menos como un show de niños, sino un testimonio del juicio de Dios y de la santidad de Dios y la justicia de Dios. Cuando aprendemos que Dios hizo esto por nuestro pecado, más vas a apreciar el Evangelio. Más. Pues, para responder Teodicea, vamos a responder algunas preguntas. Número 1, si Dios existe, dice la gente, ¿por qué existe la maldad? Es una pregunta válida y común. Número 2, si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Y usualmente lo dicen, si Dios es bueno, ¿por qué murió mi tía? O es algo más personal. Número 3, si Dios es amor, ¿por qué destruyó a tanta gente en el diluvio? ¿Ok? Esas son preguntas muy difíciles, muy atrevidos para intentar responder eso hoy, ¿no? Pues no se va a responder de una manera exhausta hoy. Solo les quiero apuntar en la dirección correcta. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Ahora, para responder esta pregunta, tengo que responderlo en algunos pasos. Así que sígueme estos pasos. Número 1, Jesús suele responder a preguntas con otras preguntas. ¿Ok? Escuché una vez una persona decir, pero tú no lo debes hacer porque no eres Jesús. Y eso es un terrible argumento. Porque ellos no entienden por qué Jesús está respondiendo con una pregunta. De hecho, Jesús lo hace varias veces. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo de eso. Y yo les quiero decir por qué les está respondiendo con una pregunta. Porque el observador, que no es muy observador, va a decir que Jesús está evadiendo la pregunta. Pero cuando tú ves más a la pregunta y más como Jesús responde, te das cuenta que Jesús está respondiendo a la pregunta. Vamos a ver. Lucas 18, 19. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay buenos, sino solo Dios. Pero yo pensé que Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús lo está corrigiendo? De eso, nuestros amigos, los testigos, usan esto para un argumento. Pero no están viendo lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Ustedes saben por qué Jesús le está respondiendo la pregunta? Aquí no lo puedes ver. Tienes que seguir con el texto para ver. Jesús está viendo su corazón. Y en su corazón, este joven cree que él es bueno también. Entonces está usando la palabra bueno de una manera relativa. Porque ¿cómo responde este joven? Yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. ¿O realmente crees que él ha guardado todos los cientos de mandamientos? No. Entonces él cree que guardar los mandamientos de Dios es una manera relativa. Nadie lo puede hacer, pero yo creo que lo hago suficiente. Entonces, mira esto. Él está tomando el estándar de bueno que usó Dios al final de la creación. Dios todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y la estaba bajando a nivel relativa. Entonces viene Jesús y dice, maestro bueno, le está insultando la bondad de Jesús. Y luego él va a decir, yo también soy bueno, yo soy al par contigo. Entonces Jesús le hace una sola petición. Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres. Y el hombre, viendo la vida eterna enfrente de él, el hombre tan bueno que era, le dio la espalda y se fue. Jesús le mostró, era idólatra. Era idólatra. Entonces, Jesús es bueno. Pero el problema es esto. Le llamó maestro. No está reconociendo que Él es Dios hecho carne. Y Él lo está bajando, usando el nivel de bueno, la está bajando a este nivel para que el joven se siente bien con este nivel. Y dice, pues hay unos borrachos por ahí, aquí abajo, pero yo estoy aquí. Y Jesús no le va a permitir usar la palabra bueno de manera relativa. ¿Ok? Ahora bien, déjenles doy un ejemplo. Ya que Lima, Perú, es parte de Colombia, ¿por qué no se come bandeja paisa en Lima? Si alguien le responde porque el ceviche peruano es más sabroso, ¿eso es una respuesta? Pues eso es una opinión que no creo que aquí en Colombia les va a gustar, pero aunque tuviera razón, no lo puede decir, porque está afirmando la suposición errónea en la pregunta. Ya que todo colombiano come tortilla, porque no me han ofrecido tortilla en esta conferencia. Y si me dicen, no, es porque esta comida que tenemos aquí es más rica. Y si me respondes de manera directa, estás afirmando la suposición errónea en la pregunta. No todas las preguntas son hechas iguales. Y entonces solo puedes responder directamente a una pregunta que tiene suposiciones correctas. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Entonces, la manera que yo debo responder es decir, ¿por qué dices que Lima es parte de Colombia? No la primera. ¿Por qué digo eso? Ahora vamos a hablar de la maldad. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Te voy a responder con 3 preguntas. ¿Ok? Número 1. Si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Ahora, esto no, conozco muchos apologetas que solo responden usando esta primera. Eso es injusto. ¿Ok? Esto solamente puede ser la manera que empieces a responder la pregunta, no puede ser la manera que terminas de responder. Les voy a mostrar por qué. Si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Para que exista la maldad, tiene que existir lo bueno como categoría. Porque no puedes decir que algo es pervertido si no tienes un referente de algo que no es pervertido. Es malo porque no es bueno. Entonces, si no existe lo bueno como categoría y me dices por qué existe la maldad, te voy a decir no existe la maldad. Lo que para ti es maldad, para mí no es. Pero para que exista el bien y el mal, tiene que existir una ley moral universal para distinguir entre los dos. O si no, te voy a responder lo que tú dices es malo y yo digo que es bueno y no hay ninguna ley por encima de los dos para decir que yo estoy mal. Así que no tienes ninguna queja contra Dios.
Pero para que exista una ley moral universal, tiene que existir un dador de esa ley. Pero tú acabas de decir que no crees que existe el dador porque existe la maldad. Entonces vamos a suponer, por tu bien, que no existe el dador. Y si no existe el dador, no existe la ley moral universal. Si no existe eso, no existe lo bueno. Si no existe lo bueno, no existe lo malo. Entonces tu misma pregunta no tiene sentido. Es una contradicción en términos. Pero no lo puedes dejar ahí. Muchos lo dejan ahí. Tenemos que seguir con otra pregunta. Pero antes de eso, mira lo que dice C.S. Lewis acerca de eso. Otra vez, escritor de Narnia, de varios otros libros. Y él era ateo hasta después de la muerte de su papá. Y luego se volvió teísta. Y luego tuvo una conversación con Tolkien, el del Señor de los Anillos. Ambos trabajaban en Oxford. En una noche, él escribió el próximo día a un familiar: ahora soy cristiano. Y luego hizo un club con Tolkien que se llama The Inklings Club, donde empezaron a reunirse y con otra gente como amigos y comparar escritos. Y ahí es donde compararon El Señor de los Anillos, bajo críticas de C.S. Lewis y otros ahí. Y luego salió esa obra después. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque estoy leyendo biografía ahorita atrás, así que está como pan caliente en la mente aún. Pues, es lo que dice C.S. Lewis. Mi argumento, cuando él era ateo, contra Dios, era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo había obtenido esa idea de justo e injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando yo este universo cuando lo llamaba injusto? Y tiene toda la razón. Pero hoy, para responder a esa pregunta, ha nacido moralidad relativa. Donde en una universidad en Chile, una profesora me dijo: para mí, matar a un bebé para entretener a la gente es malo. Yo dije: ¿pero para ti? Respondí: ¿y los nazis cuando mataron a los judíos fue bueno y malo? Ella dijo: según mi cosmovisión es malo. Dijo: ¡ay, qué terrible respuesta! Porque si dices según tú es malo, eso es relativismo. Entonces digo: pero en su sociedad fue bueno. Entonces, ¿fue bueno o malo? No, fue malo. Pero no estás respetando según ellos, pero quieres que respeto yo el según tú. No, algo objetivamente tiene que ser bueno o malo. Pues mira esto, porque es muy popular hoy decir que no necesitamos un libro para decirnos qué hacer con la vida. De hecho, la Biblia no es para decirte qué hacer, es para presentarte a Cristo. Pero la Biblia dice: no necesito un libro para decirme qué hacer. No vamos a tener un mundo tan violento. Hay países que viven bien sin una Biblia. No nos impongas eso. Cada quien va a decidir qué es bueno y malo. Me encanta esta respuesta, este joven. All night you guys have been grappling with issues like morality and, what is right, what is wrong, and meaning. But my question is simply, why are you so afraid of subjective moral reasoning? I mean, do you think that we're all just going to start raping and pillaging just because we don't have a book to tell us what to do? I mean, are you afraid of that? Like, I'm not, because that's not going to happen. And yeah, Nazis were bad, but there were Christian Nazis and there were atheist Nazis. So I don't see, what are you so afraid of? Do you lock your door at night? Yeah. Sure. I hear what you're saying. Sounds very cavalier, though. My goodness. If we weren't afraid of all of this, we would not be in a national debt. The billions. China is secular. Sorry? China is secular. Sorry? China is secular. That's right. What does that I mean? mean, they're not raping and pillaging, and neither are we. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Have you read what happened during the Red Guards Rebellion? Have you read what happened during the Boxer Rebellion? Do you know who has killed more people in the 20th century than China and Russia? 60 million apiece? Wow. Y es la verdad, no somos buenos estudiantes de la historia, ¿no? El siglo pasado ya se nos quedó en el olvido. Cuando se hizo el experimento
de hacer morales relativas. De hecho, fue Nietzsche quien predijo que el siglo XX iba a ser el siglo más sangriento en toda la historia humana. En el siglo XX hubo 123 millones de muertos en genocidio y guerra. Y eso es más que los primeros 19 siglos combinados. Más que los primeros 19 combinados. Pues, así que para seguir respondiendo a estas preguntas, vamos a ir a esta pregunta. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? A la persona que hace la pregunta, después de decir si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Hay que llevarle el siguiente paso. No lo dejes allí. Porque luego te va a querer decir que son de rebaño, ¿verdad? Son cosas que cada cultura, y luego hablas, ninguna persona, si hablas de atrocidades del pasado, va a decir que eso es solamente una construcción social, la maldad ahí. Pero luego hay que ir más personal con esto. Y aquí es donde la cosa llega al grano. Ok, a la persona que pregunta, olvidamos de tu pregunta por un momento, y yo tengo unos hojas de papel y una pluma. Y te quiero prestar una para que me apuntes toda la maldad que has hecho en los últimos 2 meses en hecho, en palabra, en motivación y en pensamiento. Todo en los últimos 2 meses. ¿Cuántas hojas necesitas que te dé? Entonces, cuando empiezas a llenar esta hoja, quizás vas a ocupar muchas. Ahora, tengamos cuidado con nuestra generación hoy. Porque hoy, debido a la psicología moderna, que se basa en una antropología evolutiva, decimos que todo lo que hago es culpa de otra persona. Yo solo soy producto de mi entorno. Ten cuidado con eso, porque eso es erróneo. El problema está en tu corazón, no es el entorno. Y déjales digo por qué. Adán y Eva estuvieron en el entorno perfecto y aún cayeron. ¿Adán y Eva lo pueden echar la culpa a su entorno? No. El entorno es el resultado del corazón del hombre, no el corazón del hombre el resultado del entorno. Esa es la diferencia entre amar teología en la Biblia, que es el pecado, y la psicología moderna. ¿Okay? Como dijo Anna Russell, cantante como chistosa, ella hizo esta canción para hablar, se llama Mi canto a Freud. Y en esto dice lo siguiente, piensa muy bien lo que dice aquí. Fui a mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para saber por qué maté al gatito y le dejé el ojo morado a mi esposo. Él me puso en un sofá muy suave para ver lo que pudo encontrar. Así que esto es lo que él desenterró de mi mente subconsciente. Cuando yo tenía 1 año, mi madre escondió mi muñeca en un maletero. Así sigue naturalmente, por eso siempre estoy embriagada. Cuando tenía 2 años, un día vi a mi padre besar a la criada. Y es por eso ahora padezco de cleptomanía. A los 3 tuve la sensación de ambivalencia hacia mis hermanos. Y así sigue naturalmente, envenené a todos mis amantes. Pero estoy feliz. Ahora he aprendido la lección que esto ha enseñado, que todo lo malo que hago es culpa de otra persona. Y eso es para mostrar, ella lo hace, eso es en chiste. Ella lo muestra para decir, ¿qué nos pasó? Nadie es responsable hoy por lo que hacen. Siempre es culpa de otra persona. Siempre es culpa de otra persona. Pero no. Tenemos que nosotros entender que si esto acabas de confesar que has hecho en los últimos 2 meses y en la población del planeta Tierra hoy es 7.6 mil millones de personas, multiplica eso por 7.6 mil millones de personas. El mundo es un lugar muy malvado. Entonces, mi amigo, la manera que te voy a responder a tu pregunta, si Dios existe, ¿por qué existe tanta la maldad? Te voy a hacer esta pregunta. Si te ofende tanto, ¿por qué estás contribuyendo tanto? Realmente, ¿quién es la única persona que tiene el derecho de levantar esa queja? A alguna persona que nunca ha contribuido.
Y la única persona que nunca ha contribuido es Cristo. Y vamos a ver lo que hizo Cristo. Vamos a pensarlo por un momento. ¿Qué hizo Cristo para levantar una queja en contra de nuestra injusticia? Porque es el único que no ha contribuido. La maldad en el mundo. ¿Sabes qué? Todos somos violadores. Todos, hasta la última mujer aquí también. ¿Por qué? Porque cuando tú contribuyes a la maldad del mundo, tú estás tomando parte en la maldad. Así que lo que necesitamos no es justificar a Dios, lo que necesitamos es que nos justifique a nosotros, por lo que parece. Todos somos asesinos, todos somos mentirosos y ladrones, pero nos sentimos con un derecho de levantar el puño a Dios cuando nosotros estamos haciendo esto. Y luego, el único que puede levantar el puño, sí levantó, pero no un puño, sino se levantó a sí mismo sobre un madero. ¿Y sabes lo que dice Gálatas 3? Gálatas 3 dice que Él nos salvó de la maldición de la ley, haciéndose a sí mismo una maldición. Entonces, la manera que Cristo responde a nuestra maldad, no digas la maldad en el mundo, tú perteneces al mundo, no te hagas. Es como el gringo que dice, todos los gringos son malos. Pues tú eres gringo también. Te la acabas de echar a ti. Entonces, hay tanta maldad en el mundo y violencia. El mundo eres tú. El mundo es una composición de 7.6 mil billones de tú y de yo. Entonces, lo que hizo Cristo es que se hizo una maldición. Y no pierdas lo que eso significa. Nunca pierdas lo que eso significa. Si quieres saber qué es una maldición, busca una bendición como en Números, en el Antiguo Testamento, la bendición sacerdotal, y ponle todo al revés. Dios quita de ti su presencia. Dios quita su nombre de ti, no eres su pueblo. Eso es una maldición. Toma una bendición de la Biblia y ponela al revés. Y eso es lo que le sucedió a Cristo en la cruz. Para que ahora el Padre puede vernos a nosotros y decir, bendecido eres, porque Cristo ya tomó tu maldición sobre sí mismo. Y eso es tan importante. Amén. Así que la apologética es solamente para discutir la filosofía, si existe el bien y el mal, ¿por qué estás quejando? No. Eso es un primer paso. Eso es para definir nuestros términos. Esto, cuando alguien hace la pregunta de maldad, los tienes que llevar ¿dónde? Al Evangelio. Al Evangelio. Allí es donde vemos la justicia de Dios y el amor de Dios. Pues, y esta última, y esas son las tres para responder a la primera pregunta. Vamos a seguir. Eso no se ha respondido todavía bien. Y esta parte quizás es la más difícil de entender. Ya que queremos tener el derecho de no seguir a Dios en nuestra vida, ¿por qué quejamos cuando Dios no obliga a la humanidad a obedecer y hacer el bien? Si tú quejas de Dios porque existe la injusticia y la maldad, estás diciendo esto: yo quiero ser ateo, yo quiero el derecho de ser ateo, y voy a tomar mi derecho de ser ateo y no seguir a Dios, porque hay unas personas que toman el derecho que Dios les da para hacer maldad. Pues un momento. ¿Tú quieres que Dios controle a todos para que no hagan maldad? Entonces, ¿por qué no quieres que te controle a ti, te haga creyente? Piensa en eso. La persona que levanta esta queja exige autonomía para su propia mente y corazón, para ser un ateo, un escéptico, y eligen usarlo para no creer, porque Dios dio la misma libertad a los demás también y lo usaron para maldad. Si quieres que Dios controle a la gente, tú tienes que aceptar que te controle a ti también, pero tú quieres ser ateo. Así que se refuta otra vez sobre sí mismo ese argumento. Y eso es la primera pregunta nomás. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Esa es una de mis favoritas. Porque esta tiene suposiciones muy erróneas en la pregunta. Otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hemos malentendido la muerte. La muerte física es también parte de la misericordia de Dios.
¿ok? Nadie aquí quiere vivir aquí para siempre. Nadie. Nadie. Ninguna persona aquí quiere. Si lo dices de ignorancia. Con todo respeto. Porque realmente quieres que todos los dictadores de antes nunca pueden morir. Pero ellos no pueden matar a gente en genocida porque no existe la muerte, entonces solo los pueden torturar. Entonces, está Alejandro Magno allí, Adolfo Hitler allí, Napoleón allí, están todos allí del pasado. Y están torturando a gente que han tomado y no los pueden matar, entonces los torturan para que obedezcan. Entonces, estamos bajo uno de ellos, ¿no? Pero no te preocupes, porque nunca se va a acabar esto porque vas a estar aquí por toda la eternidad. ¿Y sabes lo que es peor que esos dictadores? Es tu corazón y mi corazón. Tu corazón es malvado, el mío también, nos engaña, nos lleva a creer cosas que son mentiras, de nosotros y de Dios. Por eso yo estoy esperando el día cuando ya no batallo. Estoy esperando el día de estar en gloria. Y en esta vida hemos sido separados de Dios. Yo sé que caminamos por fe, pero aún estamos separados. Porque caminamos por fe, no por vista. Ustedes saben que la fe es algo bueno, ¿no? Pero ustedes saben que la fe es temporario, no es permanente, no es eterna. Porque cuando entras en gloria, descartas la fe porque lo vas a vivir por vista. Entonces, si no quieres que exista la muerte, quieres las consecuencias de no estar en plena comunión con Dios y que duran por toda la eternidad para que puedas seguir aquí luchando con tu corazón y el malvado corazón de otra gente. Por toda la eternidad, aquí. La muerte es también por la misericordia de Dios. La misericordia de Él. Y ustedes saben cómo se llama un lugar en el cual estás ausente de Dios por toda la eternidad sin salida. Eso se llama lago de fuego, infierno. Así que si no quieres que haya muerte aquí, estás pidiendo que aquí sea el infierno. No nos gusta la muerte por razones sentimentales solamente, no por razones objetivas. La muerte física es parte de la misericordia de Dios. Gracias a Dios por la muerte física, porque aunque toda la creación gime con dolores de parto, existe malas cosas aquí, terribles cosas aquí. En un día vamos a estar cara a cara con Dios. Ya nos ofrece perdón. La tercera pregunta: si Dios es amor, ¿por qué destruyó a tanta gente en el diluvio? Porque la gente dice, si tú hablas en contra del aborto, pues un momento, tu Dios mató a muchos bebés y no solamente en el diluvio. ¿Cuántos abortos naturales suceden? Por lo que parece, Él no quiere mucho a los niños. Son argumentos medio fuertes, ¿no? Pero mira esto. Con un referéndum popular celebrado el pasado fin de semana, 66% de la población de Irlanda dijo sí a la derogación de la enmienda constitucional que desde 1983 prohibía el aborto. Toda la gente está llore, celebre, porque ahora en Irlanda pueden matar a niños. Entonces mi pregunta es, si exiges el derecho de matar al niño en tu vientre y no eres el creador, ¿por qué es injusto cuando el creador decide quién vive, quién muere? Porque el creador es el único que tiene el derecho de decir quién vive y quién muere. Entonces, cuando está en el vientre de una mujer hoy día, es un derecho. Pero cuando está en las manos de Dios, es injusto. ¿Saben qué? El problema con los niños que murieron en el diluvio, eso no fue el problema. Porque esos niños estuvieran hoy para disfrutar de esta conferencia. No. Porque ¿qué les iba a suceder de todas formas? Morir. Entonces el problema que tienes es el lapso de tiempo que tuvieron fue más corto. 1 segundo de la vida es por la gracia de Dios. Dios no nos debe nada. Así que si vives 1 año o si vives 100 años, cada momento ha sido por la gracia de Dios. Y déjenles digo otra cosa aquí. El problema es que esos niños iban a morir de vejez o otra cosa después. Así que el problema no son los niños en el diluvio, el problema es la muerte. Pero la muerte sin Dios.
Y es por eso que vino Cristo. Y Él resuelve eso en la cruz. Ustedes ven que el Evangelio es la respuesta a todo esto. Es la respuesta. ¿Por qué cuando el Santo Creador decide quién muere es injusto, pero cuando una mujer decide quién muere es su derecho? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Luego, cuando el Creador decide quién muere, se debe al pecado, sea de la persona o pecado de otras personas. Pero cuando una mujer decide que muere, solo se trata de un bebé inocente. Yo creo que hemos puesto nuestro nivel de justicia a un nivel muy equivocado aquí. Nos hemos equivocado. Pero alguien puede decir, no hables del pecado en esto porque el pecado es un término religioso. Yo no creo que existe el pecado. Pues un momento, a mí me encanta esta respuesta del difunto Eres Pro. Both of my brothers are unsaved. One believes there is no such thing as sin, therefore there is no need for a Savior. How do I answer this question? How do I explain sin? Steal his wallet. Fue la respuesta más corta. Bueno, déjenles ayudo con eso un poco. Me gusta su voz. ¿Es su voz? Oye, le he dado puros problemas, ¿verdad? En esta conferencia. Le vamos a decir, yo le invito un libro afuera, ¿ok? ¿Sí? Solo que agarre un libro del más barato. No sé, no. No la voy a abrir. No se ve bien. Ok, pues vamos a seguir con la conferencia. Esto se va conmigo. Ahora, ¿cómo convences a alguien que existe el pecado? Roba su billetera. Porque ahora si yo me adueño de todo lo que está aquí y si usted dice que no existe el pecado, entonces va a apelar a cuál ley para decir que yo debo devolverle esto. Era suya, ya es mía. Entonces, tiene que creer que existe el pecado, que yo cometí un pecado con robarla para que pueda exigir que se la devuelva. Entonces, si quieres convencer a alguien que existe el pecado, roba su billetera. Rápido va a creer que tú pecaste contra él. Ahora, yo no le voy a pecar, estoy en Cristo, mi hermana. Pero si tiene unos pesitos para mis aguas, está bien. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Nuestros dichos del siglo XXI no nos han hecho favores. Cuando decimos, por favor no digan amén lo que voy a decir. Dios ama al pecador, aborrece al pecado. Ese dicho no es bíblico. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahora, ten cuidado. No estoy diciendo que Dios no ama. Ten cuidado. Solo no vas a entender el amor de Dios hasta que entiendes su ira. Dios no es un Barney. No es alguien en el show de niños que nada más brinca afeminado. Él es un Dios airado. Es un Dios justo. Por eso, cuando manda a su hijo y le golpea a su hijo con su justicia en la cruz, vas a despreciar el sufrimiento de Cristo por tu salvación, a menos que primero entiendes que Dios aborrece al pecador. ¿Ustedes creen que Dios envía al infierno gente que ama? Ten cuidado con eso. Pero Romanos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El teólogo, muy controversial, pero teólogo, Calvino dijo, en esto Dios me aborreció y me amó en el mismo instante y no sé cómo entenderlo. Esas son las maravillas de la palabra de Dios. Y otra cosa, ten cuidado, hablando de la maldad, Proverbios 17:15, mira lo que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo como un juez injusto, ¿no? Ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío, si Dios te justifica, si alguien te justifica como eres pecador y yo soy pecador, es una abominación a Dios.
Pero ¿cómo puedo entender ahora Romanos 4? Que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío. Pero en Proverbios dice, el que justifica el impío es una abominación al Señor. Estas son las hermosuras del Evangelio de Cristo. Y si nunca has entendido eso, no conoces bien el Evangelio. Y es por eso que tu fe es flácida quizás. Tenemos una invitación a entrar en las profundidades del amor de Dios aquí. Ustedes saben que para que Dios nos justifique como pecadores es una abominación a sí mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos esta contradicción? En la cruz, Cristo fue hecho una abominación. Oye, en la cruz no es donde subieron un pobre carpintero martirizado. En la cruz es donde el Padre derramó su santa ira en contra de nuestra injusticia. Y lo hizo una maldición y una abominación, según la Biblia, a Jesús. Eso es el costo de tu salvación y mi salvación. Y vemos aquí en las Escrituras que Dios había prometido que en la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y luego podemos pasar por todo el Antiguo Testamento, que esa simiente que va aquí protegiéndose. Pero mira, hay una persona en esto que es Noé. Y luego todo el mundo está en maldad, violaciones, maltrato. Y Dios los va a destruir. Pero si Dios destruye el mundo, se queda nula la promesa de la simiente. Noé llevaba una copia del ADN de Jesús, porque él está en su linaje, en su genealogía. Entonces Dios preserva la familia de Noé y un día nace Cristo. Y ahora no tenemos que ser juzgados por Dios en un diluvio de su ira. Ahora será con fuego, como dice Pedro, porque Él ya se desquitó con su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Y a veces no entendemos la ira de Dios. Mira este último, mira esto del ministerio Ligonier otra vez. If God is slow to anger and patient, since God is slow to anger, we're always learning. Since God is slow to anger and patient, then why, when man first sinned, was his wrath and punishment so severe and long-lasting? Time out. Didn't we just have that question a second ago? We did. Yeah, It's a little, I think little, we little did. nuance. That God's punishment for Adam was so severe. This creature from the dirt defied the everlasting holy God. After that, God had said, the day that you shall eat of it, you shall surely die. And instead of dying, Thanatos, that day, he lived another day and was clothed in his nakedness by pure grace and had the consequences of a curse applied for quite some time. But the worst curse would come upon the one who seduced him, whose head would be crushed by the seed of the woman. And the punishment was too severe? What's wrong with you people? I'm serious. I mean, this is what's wrong with the Christian church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. Tenemos que ver, cuando hablamos de injusticia y maldad, tenemos que ver lo que le costó a Dios perdonarnos. Tomar esta maldad sobre sí mismo en la cruz. Por eso vemos el Salvador, el Dios del diluvio también es Salvador. Envió a su Hijo, tomando la vergüenza, la desnudez y la pena del pecado sobre su Hijo en la cruz para perdonarnos. Por eso siempre, para responder a esta pregunta de la maldad, miremos a la cruz. Miremos a la cruz, porque allá se resuelve el asunto. Amén. Gracias.